Buenas noches, mis hermanos y amigos. Una revista viejísima del año 1987, Selecciones, la revista Selecciones. En una edición, ¿no?, hablaba de la manera como comemos y decía el encabezado: si quiere tener una buena digestión, no coma enojado. Así decía el encabezado. Y el reportaje hablaba de que cuando una persona come enojado, come apurado o come con problemas en la cabeza, ¿no?, el estómago no funciona bien, no digiere bien. Estoy hablando del año 87. En el día de hoy, los científicos, ¿no?, lo han corroborado y dicen que gran parte de las enfermedades estomacales se deben a que las personas están comiendo estresados, apurados, con problemas, con dificultades, o amargados, enojados. Y a la hora de comer, eso prima. Y el estómago no funciona bien, se daña, envejece más rápido, ¿no? Se dice que el estómago es el segundo cerebro del cuerpo, porque cuando una persona no está bien del estómago, siempre anda pesadumbrada, siempre anda mal, su semblante decae y no puede pensar bien. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Miren, es importantísimo analizar siempre lo que el mundo dice a la luz de la palabra del Señor. En Eclesiastés, capítulo 5, quiero leerles los versos 12 al 20. Eclesiastés, capítulo 5, versos 12 al 20. Leamos aquí. La palabra del Señor nos dice así: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas, bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios llenará de alegría el corazón. Aquí el autor sagrado nos habla, mis hermanos, de un hombre que se esfuerza, como decimos, ¿no?, se saca el aire día a día, afanándose por las cosas de este mundo, afanándose por eso. Y al momento, ¿no?, de disfrutar su comida, no la come con gusto, la come con amargura,
la come con dolor. Sí, no disfruta la comida. Habla del rico, de que aquel que tiene todo y anda preocupado, que ni siquiera puede dormir por la abundancia, de que alguien se le esté cogiendo algo, de que alguien lo quiera estafar. Vive preocupado. Pero a la hora de comer, no disfrutan lo que comen. No lo disfrutan. Oh, sí, sí. Eso pasa mucho entre nosotros. Oh, a la hora de comer se discute, se enoja, se grita. De repente esa comida hace daño. Y claro que hace daño. Porque, mis hermanos, no es la manera como Dios nos manda a comer. Si es cierto que nadie debe acostarse enojado, también es cierto que nadie debe comer enojado. Es preferible que se pase el enojo. Por eso, a la hora de la comida, oramos al Señor, dando gracias por lo que nos da, pero en paz, en paz. Eclesiastés habla de ese contraste entre el hombre que tiene de todo, pero no disfruta su comida, y el hombre que, con la paz de Dios, puede disfrutar de la comida que el Señor le da. Vean ustedes, veamos aquí, Salmo 127. Libro de Salmos, el 127. Leo los versos 1 y 2. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que si Dios no es el que nos protege, en vano es todo lo que hagamos. Si el Señor es no es el que nos guía en cuanto a la dirección de nuestro hogar, todo es en vano. El verso 2. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás, si el Señor no es el que edifica, si el Señor no es el que me dirige, o mejor dicho, si el Señor no es mi Señor, todo es en vano. Todo es en vano. Así me saque el aire y vaya tarde a dormir, vaya tarde a reposar. Pero dice el Señor, a su amado, es decir, al Hijo de Dios, le da el sueño. Y para disfrutar, vamos al siguiente Salmo, el 128. Leamos desde el verso 1, Salmo 128. Miren, vamos a leer despacio. Bienaventurado, bendecido, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bien, bendecido, bienaventurado, todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Miren, es que hermano, es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. El temor al Señor. Cuando nuestro pan lo comemos con agrado y en acción de gracias, porque el Señor nos los está dando, y lo comemos en paz y en gozo del Señor por la bendición que nos da, mis hermanos, sufriríamos mucho menos del estómago. Mucho menos. Pero lo cierto es que la manera como el mundo anda, como el mundo corre, las cosas que el mundo exige, preocupan, llenan de ansiedad y de estrés. Y es difícil comer el bocado como Dios manda. Por eso, mis hermanos, en Cristo es importantísimo. No importa el nivel de que hay a nuestro alrededor, la preocupación es no, en el Señor. Por eso, insisto, el verso 1, Salmo 128. Bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Porque, hermanos, en la fe, miren, la fe es la base de nuestra vida. La vida del creyente es nuestra base. El justo por la fe vivirá, dice su palabra.
Entonces, cuando mostramos preocupación o ansiedad porque algo no se nos da, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa preocupación, esa ansiedad? Significa que no estamos confiando en el Señor. Eso significa. Pero dice, bienaventurado aquel que teme a Jehová. Si sé que lo que está ocurriendo a mi alrededor es bajo la mano del Señor, todo controlada, a veces las cosas no se me dan, pero yo sé que el Señor tiene el control. Yo sé que mi Señor es el que permite y guía todo. Y en oración yo le agradezco a mi Dios y le pido sabiduría para seguir adelante. Sí, y invocado, hermanos, en la fe, ¿no? Comer con alegría y sencillez de corazón. Miren, Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 20 de Proverbios. Leo aquí, mis hermanos, de Proverbios 20, el verso 17. La palabra del Señor nos dice así: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sabroso es al hombre el pan de mentira. O sea, ¿a qué se refiere cuando habla del pan de mentira? De su vida, hermanos. La vida que es una mentira. Sí, porque puede mostrarse por fuera alegre, ¿no? Pero en su corazón está vacío. Sí, es una persona amargada, frustrada. Sí, le es sabroso aparentar ante los demás lo que no es. Lo que no es. Dice, pero al final, su boca será llena de cascajo. Habla de la muerte. Cuando alguien lo entierran, su boca será llena de cascajo. Y está hablando del destino eterno de esa persona. El infierno. El infierno. Hermanos, cuán importante es para los hijos de Dios, para los hijos del Señor. Es tan, pero tan importante a la hora de comer un bocado con la gracia del Señor. Sigamos en Proverbios. Ahora el capítulo 17 de Proverbios. El verso 1. Dense cuenta lo que dice aquí la palabra de Dios. Mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. Qué decidores de versículo, ¿verdad? Mejor es un bocado seco y en paz. Imaginémonos un ratito. Está una casa humilde, una casa pobre, ¿no? Cristiano él, cristiano ella, sus hijos alrededor de la mesa. Y tal vez la comida sea un arroz con huevo y un vaso de agua. Sí, eso es lo que hay allí. En cambio, en la casa, ¿no?, del rico, una casa artesonada, grande, una mesa tremenda, ¿no? Hay uva, ¿no? Hay jugos distintos, caviar, lo que hay. Bueno, un bacanal en esa casa. Pero en esa casa, ¿no?, el esposo no se lleva con la esposa, no se lleva con los hijos, tienen una mala relación. Pero tienen de todo, tienen de todo. ¿Quién disfruta más la comida? Díganme ustedes. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Sí, la casa del pobre, donde hay arroz con huevo y un vaso de agua. Lo comen con gusto, satisfechos, dándole gracias a Dios por lo que tienen. Porque hay paz en ese hogar, hay paz en esa familia. Mi hermano, es una lección de la palabra de Dios que nosotros no podemos pasar por alto. Comer un bocado con la gracia del Señor, dándole gracias al Señor por la comida que nos da, dándole gracias a Él. Veamos un ratito, hermanos míos. Vamos al Salmo 127. Salmo 127. Quiero hacer un énfasis allí, mis hermanos, ¿no? Fíjense. Leo otra vez desde el verso 1. Si Jehová no edificare la casa, o sea,
si Dios no es el Señor de ese hogar, ¿no? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oh, miren, aquel hombre que construye su hogar como Cristo, siendo el Señor de ese hogar, pasarán dificultades, porque los hogares pasan por dificultades. No hay un solo hogar donde no se pase por dificultades de diversa índole. Pero si Dios es el Señor de ese hogar, Dios bendecirá su comida y Dios bendecirá su familia, que es el mismo énfasis que hace el Salmo 128, que lo leo desde el verso 1. Así dice la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Te irá bien. No, hermanos, esto es una promesa. Una promesa. Dice, tu mujer, o sea, en tu hogar, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Ja! Bendito sea el Señor. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hermanos, es importantísimo que cada vez que nos acerquemos a la mesa, demos gracias al Señor por la comida que nos da, por la comida que Él nos regala. Sí, hermanos, dale gracias al Señor y comer ese bocado seco y en paz. Seco y en paz. A veces los creyentes, de tanto aturdimiento y preocupaciones y estresados con la forma como viven, ni siquiera a la hora de comer le dan gracias a Dios, sino que se apuran y después se dan cuenta que no le han dado gracias al Señor por la comida. Es decir, no están comiendo el bocado como Dios manda. Un bocado con alegría, con sencillez de corazón, pero sobre todo en acción de gracias por la misericordia de Dios que pone pan en nuestra mesa. Siempre recuerdo las palabras de David, pocas horas antes de morir. Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es del Señor, todo Él nos da, todo Él nos provee, todo. Él dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Por eso, hermanos y hermanas, estamos disfrutando la comida que el Señor nos da. Sí, la estamos disfrutando. Perdónenme, la estamos disfrutando. Recuerdo que el Señor venía caminando, ya el Señor tenía alguna fama, ¿no? Y en las calles la gente se agolpaba. Y un hombre chiquito, no saltaba y no podía. No podía ver al Señor, no lo podía ver. Y subió a un árbol como mono y de arriba del árbol, ¿no? Quería mirar a Jesús. Quería ver cuál era ese hombre que hacía milagros, hacía ver a los ciegos, a los cojos correr. Lo quería ver. Lo quería ver. Jesús, nuestro Salvador, lo alcanza a ver.
y le dice: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y entre otras cosas, Zaqueo, voy a comer en tu casa hoy. Ay, Zaqueo le puso de todo en la mesa. Y este hombre se arrepintió de sus pecados. Lo que les digo es, si ustedes estudian a profundidad la vida del Señor Jesucristo, a él le gustaba comer y le gustaba comer bien. Así era, mi hermano, así era. Y qué bien que comió de Zaqueo. Además de la comida física, la comida espiritual, Zaqueo se convirtió. Y seguro, algunos más con Zaqueo. Por eso, hermanos y hermanas, mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones y contienda. A la hora de comer, deshágase de toda preocupación, de toda ansiedad, y dele gracias al Señor porque Él está poniendo la comida en la mesa. Comamos en acción de gracias. Comamos el bocado como Dios manda. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.